por arriba de los 70, 60, 70 años, pues están relacionadas con esta arritmia, la fibrilación auricular, y que es muy importante pues que tengamos la capacidad de primero distinguirla, después de establecer una escala de riesgo sobre nuestro paciente y después emitir un tratamiento eficaz, adecuado, con la finalidad de protegerlo al 100 para evitarle este tipo de anomalías que mucha mortalidad causan, sobre todo a esas edades, y también el entender cómo el paciente que sobrevive también tiene una importante limitación para la realización de sus funciones, es decir, tienen secuelas que los confinan a la cama o a estar sin movilización, y eso genera pues más morbimortalidad. Bueno, para esto quiero agradecer a la doctora Ana Cecilia Berni Betancourt, quien es cardióloga y electrofisióloga, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es médico adscrito al Laboratorio de Arritmias de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, miembro del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, SOMEC. Doctora Ana Cecilia, bienvenida, le agradecemos mucho que esté con nosotros y ella nos va a hablar en relación con la epidemiología y factores de riesgo trombogénico en la mujer, a propósito de nuestro tema eje, que es corazón y mujer. Doctora, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en esta ciudad que me trae muchos buenos recuerdos. Gracias. Bueno, y continuando con el tema de hoy, vamos a hablar, ya escuchamos toda la mañana sobre factores de riesgo cardiovascular. Ahorita nos vamos a enfocar a una enfermedad que es la fibrilación auricular, que viene muy a la mano y que es complicación de todos estos factores que ya se mencionaron. Y específicamente les voy a hablar de lo que es el riesgo tromboembólico en las mujeres. Primero tengo que decirles que las enfermedades cardiovasculares son un grave problema de salud pública en nuestra sociedad. Por el estilo de vida que llevamos ahora, el estrés, el sedentarismo, bueno, pues las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y hay varios factores de riesgo que ya se mencionaron, que nos predisponen a poder desarrollar en el futuro esta enfermedad que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular por sí misma, bueno, es una enfermedad compleja que tiene muchas complicaciones, entre ellas pues la embolia cerebral o sistémica, y que tiene un alto impacto en la vida funcional de las mujeres. Como vemos aquí en esta gráfica, estos son unos datos estadísticos del INEGI del 2010, donde se demuestra que efectivamente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares vemos, por ejemplo, que la cardiopatía isquémica ocupa la mayor parte de los casos, algo que tal vez popularmente no se espera. Uno pensaría que el cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer femenino es más importante que las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no ocurre así. Y vemos como segunda causa el accidente vascular cerebral, que es un evento catastrófico en cualquier persona, en mujeres mucho más, como vamos a ver adelante. Otras causas de muerte, hipertensión y algunas otras enfermedades. Se realizó una encuesta telefónica a varias mujeres preguntándoles cuál era la enfermedad, en qué condición de salud es la que más les preocupaba. Y como pueden ver aquí en la encuesta, 32% de las mujeres contestaron que su principal preocupación es el cáncer de mama. 16% dijo que otros problemas, 27% contestó que otro tipo de cáncer, 15% no tenía ni idea y solamente 8% consideró a las enfermedades cardiovasculares como una preocupación real en sus vidas. Vemos aquí que más o menos se calcula que un 24 a 45% de la población
tiene poca información sobre estas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la mayoría de las mujeres están dispuestas a acudir a algún chequeo y hacer algo al respecto. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, ya se mencionaron ahorita varios, vamos a hablar de los que que afectan de manera predominante a las mujeres. Entre ellos, bueno, se encuentra el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, que incrementan el riesgo, como vemos aquí, 25%, de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Evidentemente, el sedentarismo y el sobrepeso, el síndrome metabólico, también también incrementan el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial sistémica ya se comentó, solo que aquí hay una cosa muy importante que es diferente a lo que sucede con los hombres. En las mujeres es más común la disfunción diastólica, es decir, tener ventrículos rígidos, y 60% de estas mujeres que llevan muchos años con esta disfunción diastólica van a desarrollar insuficiencia cardíaca y síntomas congestivos como disnea y retención de líquidos. La diabetes también incrementa el riesgo de infarto 3 veces, y bueno, la dislipidemia, que está muy asociada con la cardiopatía isquémica. Evidentemente existen factores de riesgo propios de las mujeres, como es el embarazo y las complicaciones que pueden ocurrir durante él. En esto tenemos, por ejemplo, la preeclampsia, que puede incrementar hasta 2 veces el riesgo de enfermedad coronaria, la diabetes gestacional, que evolucionará a diabetes mellitus, y la miocardiopatía dilatada posparto, que en ocasiones puede revertirse, pero hay veces que se convierte en una enfermedad crónica que culmina en insuficiencia cardíaca. Y las enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus y la artritis reumatoide, que someten a la mujer a un estado proinflamatorio crónico que está asociado con muchas enfermedades cardiovasculares, y evidentemente el pronóstico de estas enfermedades es malo. Bueno, dentro de la epidemiología, ¿cómo se presentan las enfermedades cardiovasculares en las mujeres? Como vemos aquí, los eventos o los síntomas cardíacos generalmente se presentan 10 o 20 años, a una edad de 10 o 20 años más tarde que en el hombre. Es decir, si en el hombre esperamos síntomas de infarto entre los 35 y 40, bueno, las mujeres a los 50, 55 años. Y esto es una de las causas por las cuales se busca atención de manera tardía, porque los síntomas no son tan característicos como en el caso de los hombres. Algo muy importante aquí es que la muerte súbita puede ocurrir en el 25% de las mujeres que tienen alguna enfermedad coronaria. Esto es un porcentaje muy alto, y lo peor de todo esto es que la muerte súbita puede ser la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular en gran parte de los casos. Hablando ya de lo que es la fibrilación auricular y el impacto que tiene esta enfermedad en el mundo, bueno, sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia más común en el mundo, tiene una prevalencia entre 0.4 y 1%, y es más frecuente conforme avanza la edad. Esta enfermedad, bueno, tiene la característica de duplicar la tasa de mortalidad. El simple hecho de tener fibrilación auricular incrementa la mortalidad, incrementa 5 veces el riesgo de padecer una embolia cerebral. Obviamente las hospitalizaciones son más frecuentes por sus complicaciones, ya sea una embolia cerebral o insuficiencia cardíaca descompensada. Por supuesto, el deterioro a la calidad de vida es muy importante, y es una epidemia que sigue en aumento. Recordemos que nuestra población global se está haciendo vieja con el tiempo, entonces es una enfermedad que tenemos enfrente por los próximos 50 años. ¿Cómo afecta predominantemente la fibrilación auricular en las mujeres? Vemos aquí en esta tabla que la fibrilación auricular es la tercera causa de hospitalización por arritmias, ¿sí? Los que están en servicios de urgencias, pues me imagino que todas las guardias recibirán a alguien con una fibrilación auricular rápida, que hay que hospitalizarlo, que es una estancia hospitalaria prolongada. En el caso de las mujeres, vean aquí, a partir de los 40 años, una de cada 4 mujeres estará en riesgo de padecer fibrilación auricular a lo largo de toda su vida, una de cada 4. Y una de cada 8 mujeres tendrá riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, para que vean la magnitud del problema y la poca atención que le ponemos, tal vez porque no hay suficiente cosas mediáticas, ¿no?
Y bueno, una mujer que tiene fibrilación auricular tiene hasta 14 veces más riesgo de padecer las mujeres que tienen insuficiencia cardíaca tienen hasta 14 veces más riesgo de desarrollar fibrilación auricular en el transcurso del tiempo. Y los síntomas de la fibrilación auricular y sus complicaciones son mucho más graves que las que pueden presentar los hombres. En relación a las complicaciones, si una mujer tiene un evento vascular cerebral, la extensión del infarto cerebral va a ser mucho mayor, la discapacidad es mayor también, el riesgo de presentar un nuevo episodio embólico es alrededor del 25%, y casi el 50% de las mujeres van a tener algún déficit neurológico asociado. ¿Por qué no avanza? Ya. ¿Cuáles son los factores que favorecen que se formen los trombos dentro de la aurícula, que es lo que genera la embolia cerebral? Existe la teoría mecánica en la cual la aurícula crece de tamaño, el flujo se vuelve un poco lento y turbulento y eso genera la formación de trombos. Hay mucha relación también en la velocidad de flujo que hay dentro de la aurícula, específicamente también dentro de la orejuela para que se formen los trombos, y las características anatómicas de la orejuela izquierda. Se dice que si tiene una forma distinta a esta, que es como de ala de pollo, hay más riesgo de que se formen trombos en esa localización. También hay factores anatómicos o histológicos en los cuales se van generando cicatrices o fibrosis en la aurícula izquierda. Esta es una figura del atrio izquierdo, aquí están las venas pulmonares. La parte morada corresponde al tejido sano de la aurícula y el matiz de colores se va transformando, son fibras que están normales y se van intercalando con zonas de fibrosis. Las zonas rojas corresponden a zonas ya de fibrosis o cicatriz. Y vean en este corte histológico una aurícula normal, el tejido pues una disposición normal, y sin embargo cuando tenemos fibrilación auricular vemos cómo el tejido es reemplazado por fibras o depósitos de colágeno, y este es el sustrato que hace que permanezca la fibrilación auricular. Existen también otros factores donde se expresan sustancias proinflamatorias, protrombóticas que favorecen la fibrilación auricular. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, un aumento en la expresión del factor de von Willebrand, disculpen, un incremento del fibrinógeno que sabemos que es un marcador de mal pronóstico en muchas enfermedades cardiovasculares. Hay elevación también del dímero D, y esto es algo muy importante, también es un factor pronóstico, e incluso se mantiene elevado después de realizar una cardioversión eléctrica. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Viendo todos estos factores, ¿cuánto tiempo tengo que estar en fibrilación auricular para que me dé una embolia cerebral? ¿Cuánto es suficiente de arritmia para generar una embolia? Hay varios estudios en pacientes que tienen marcapasos o algún otro dispositivo, se ha visto cuánto tiempo del día están en fibrilación auricular y cómo se relaciona con el EBC. Se considera que a partir de 5 horas al día de estar en fibrilación auricular se puede generar una embolia cerebral. Sin embargo, ha habido otros estudios en donde pueden ver, igual midiendo a partir de dispositivos, que desde los 6 minutos incrementa de manera significativa el riesgo de una embolia cerebral. Esto nos hace pensar que el riesgo de embolia no tiene nada que ver con el tipo de fibrilación auricular. Una fibrilación auricular paroxística que duró 3 minutos me puede dar una embolia cerebral, al igual que una fibrilación auricular que ya tiene 5 años de evolución. Entonces, haciendo aquí una pequeña conclusión, el riesgo de embolia cerebral es mayor en las mujeres, aún estando anticoaguladas. Los efectos o las complicaciones de una embolia cerebral son mayores. La mortalidad, a pesar de todo eso, la mortalidad es la misma que en los hombres y el riesgo de hemorragia es similar al que tienen los hombres. ¿Por qué se generan este tipo de arritmias o por qué las mujeres somos más susceptibles a presentar arritmias? Hay varias teorías, una de ellas es pues, el efecto que tienen las hormonas en el tejido cardíaco. Hay receptores para hormonas sexuales en el corazón, hay diferencias en el manejo de calcio, en el retículo sarcoplásmico, la modulación autonómica es distinta. Esto es muy importante. El periodo refractario de la aurícula es más corto en mujeres posmenopáusicas. Esto explica por qué la incidencia de FA es más en mujeres posmenopáusicas que en mujeres jóvenes.
Y bueno, alteraciones también del QT. De manera normal, las mujeres tenemos el QT un poquito más largo que los hombres. También hay otros factores de remodelado, tanto ventricular como auricular. Las mujeres hacemos un remodelado como una hipertrofia concéntrica, lo cual permite mantener la función sistólica del ventrículo izquierdo de una mejor manera que los hombres. Por eso lo que se desarrolla es insuficiencia cardíaca diastólica. Otras diferencias con los hombres es, por ejemplo, bueno, la disfunción diastólica, que es predominante en mujeres, y este incremento constante en la presión del ventrículo se transmite a las aurículas y eso genera el remodelado auricular y favorece la persistencia de la fibrilación auricular. De tal manera que hay varias escalas para estratificar el riesgo de embolia de los pacientes. Una de las primeras que se usó fue la escala de CHADS-2, en la cual se toman en cuenta estos parámetros que vemos aquí: insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, un episodio previo de algún accidente vascular cerebral, y se asignan puntajes. El puntaje máximo es de 6 en esta escala, y se clasifica a los pacientes el riesgo que tienen dependiendo del puntaje. El paciente que tiene 0 puntos del CHADS tiene un riesgo bajo. Ese paciente no requiere estar anticoagulado. Los pacientes que tienen un CHADS de 1 tienen un riesgo intermedio y las guías recomiendan que se puede usar tanto aspirina o anticoagulantes orales, eso está un poquito a discusión. Y finalmente los pacientes con un CHADS alto, es decir, mayor de 2, deben estar anticoagulados, independientemente del tipo de fibrilación auricular que tengan. Esta escala tiene un poquito de problema para determinar cuáles son realmente los pacientes de bajo riesgo, no es muy sensible, por eso se creó la escala CHADS-VASc2, que es la recomendada por la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual ustedes pueden ver cómo los parámetros a considerar, bueno, son parecidos al CHADS-2, solo que aquí la edad mayor de 75 años ya se le asigna un puntaje de 2, se incluyen enfermedades vasculares periféricas y se les da un puntaje de 1, la edad de 65 a 74 años y algo muy importante, al fin incluyen aquí género femenino y se le asigna un punto por el alto riesgo que tiene de eventos tromboembólicos. El puntaje máximo en esta escala es 9 y las guías europeas recomiendan a partir de 1 de CHADS-VASc el paciente debe estar anticoagulado. Esta escala nos sirve para determinar de una manera más sensible el riesgo que tienen los pacientes que con la escala de CHADS nos salió en 0 o en 1. Una vez que establecemos el riesgo embólico del paciente, al mismo tiempo debemos establecer el riesgo hemorrágico. Hay varias escalas, esta es una de las propuestas también por la Sociedad Europea de Cardiología, que es el Hasbled. Como ven, comparte muchas de las variables que incrementan el riesgo de trombosis. Aquí algo muy importante es el INR lábil. Esos pacientes que no podemos mantener bien anticoagulados, pues también tienen alto riesgo de sangrado. Esta escala no contraindica el uso de anticoagulantes. Si el riesgo es alto, únicamente hay que vigilar a los pacientes y tener un mayor apego a la prescripción y a cómo el paciente toma su medicamento. A manera de conclusión, bueno, recordarles que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres y en hombres también. El riesgo de fibrilación auricular es significativamente mayor en mujeres por todos los factores proinflamatorios, procoagulantes que ya comentamos. Los eventos tromboembólicos tienen un mayor impacto negativo en mujeres en comparación que los hombres y por tal motivo siempre debemos aplicar las escalas de riesgo tromboembólico, CHADS o CHADS-VASc, para decidir el inicio de la anticoagulación en nuestras pacientes. Y bueno, como esto es un curso dedicado a las mujeres, este es el grupo de trabajo de mujeres electrofisiólogas de México y de América Latina. Bueno, muchas gracias.